Fenómenos inexplicables, misterios sin resolver, encuentros cercanos, hallazgos misteriosos, secretos y misterios, extraterrestres. En esta serie exploramos un mundo de misterios y secretos impactantes y abordamos 10 fenómenos que pueden constituir una evidencia de que formas de vida extraterrestres han visitado nuestro planeta. Desapariciones misteriosas. La desaparición misteriosa de aviones y barcos con sus tripulaciones desde el siglo XIX hasta el caso más reciente del avión Boeing Malaysia Airlines nos ha desconcertado por siglos. Es posible que una tecnología mucho más avanzada que la nuestra sea responsable de esto. Los pilotos quedaron sorprendidos al intentar seguir un ovni cuyas capacidades de maniobra no tenían comparación, incluso al lado de los aviones de combate más avanzados. Todos hemos oído sobre las desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo. Han ocurrido con frecuencia y se han documentado ampliamente. El vuelo 19 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos del año 1945 es probablemente el caso de desaparición aérea más conocido. No fue uno el avión desaparecido, sino 5 aviones TBN Avenger que se perdieron de forma simultánea. En 1974, un radar militar cerca de Calgary detectó 3 objetos voladores no identificados acercándose. Un avión de guerra de la Fuerza Aérea estadounidense los siguió. De pronto, se cortó la comunicación entre el piloto y la base. Ni la aeronave ni el piloto aparecieron. La gente ansía saber qué información clasificada sobre estas desapariciones misteriosas pueden contener los archivos militares gubernamentales. Que esta información se revele es poco probable, quizás porque estos informes podrían constituir una prueba de inteligencia extraterrestre para la que no estamos listos. Textos antiguos.
Rechazan la teoría de que estos son relatos metafóricos de interpretación simbólica. Creen que quien solo ve símbolos en estas historias no la comprenden en su totalidad. Área 51. Se supone que hay bases militares secretas estadounidenses dedicadas al estudio de alienígenas y de otros fenómenos sin explicar. La más conocida es Área 51, una parte remota de la base de la Fuerza Aérea estadounidense Edwards en el desierto de Nevada. Es una de las bases militares más famosas del mundo y está altamente restringida. Ingresar al complejo sin un pase es prácticamente imposible. El fuerte secretismo que rodea la base hace que con frecuencia sea sujeto de teorías conspirativas y base para folclore alienígena. Su verdadero propósito es aún desconocido. Se cree que sus programas secretos incluyen la prueba de aeronaves experimentales, nueva tecnología aeronáutica y sistemas de armas. Las conexiones con investigaciones aeronáuticas secretas y una serie de fenómenos extraños llevaron al Área 51 al centro de varias teorías conspirativas. Esto condujo a que en el año 2013 la CIA reconociera públicamente por primera vez la existencia del Área 51 como respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada en 2005. Entre las actividades inusuales que se le atribuyen al Área 51 se incluyen el almacenamiento, la prueba y la extracción de piezas de naves alienígenas y el estudio de formas de vida encontradas en ellas. Objetos extraños. Incontables investigadores se impresionan con el descubrimiento de objetos extraños, algunos de los cuales se cree que están relacionados con la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. Uno de los objetos más controversiales es el llamado mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio en la isla griega Anticitera en 1900. Se cree que data de 150 a 250 a.C. Sin embargo, tanto los engranajes diferenciales como los mecanismos encontrados no se utilizaron hasta el siglo XVI y una tecnología tan compleja no se vio hasta finales del siglo XVIII. A veces me preguntan por qué solo hay uno y creo que la respuesta es que probablemente hubo muchos más. Pero con suerte, este se perdió en aguas profundas, fuera del alcance del hombre. Un misterio aún mayor es el Pilar de Hierro de Delhi, en India. Es indiscutible que no es falso. Ha estado en pie en el complejo de Qutb por más de 1600 años. Sin embargo, lo que impresiona es que no presenta signos de oxidación. ¿Cómo pudieron nuestros ancestros crear un material para el que hoy sabemos que se necesita una tecnología especial? En 1959, una expedición paleontológica encontró algo extraño en el desierto de Gobi. Encontraron una huella de millones de años de antigüedad que parecía una de las huellas que los astronautas estadounidenses dejaron en la Luna. Descubrimientos similares tienen lugar en todo el mundo. Usualmente los científicos encuentran una explicación racional, pero en muchos casos parece que estos descubrimientos no pueden ser explicados racionalmente. Agroglifos. Estos círculos son un fenómeno común.
Algunos investigadores señalan que son intentos alienígenos para establecer contacto con los seres humanos. Esta teoría se fundamenta en manifestaciones magnéticas y psicotrónicas, fluctuaciones de energía y observaciones de objetos voladores luminosos en las cercanías de estos círculos. Puede haber cierta justificación para el escepticismo luego de que se revelara que varios de estos agroglifos en Gran Bretaña eran en realidad engaños de Doug Power y Dave Charley. Sin embargo, se considera que solo el 80% de los círculos están hechos por el hombre. Canales de luz, orbes de luz flotando y otras cosas que no podemos explicar. Estoy completamente abierto al hecho de que, incluso si son hechos por el hombre, pueden ser un catalizador para que pueda haber actividad alienígena en estos círculos. El investigador inglés Thomas Roy Datton utilizó un algoritmo de computadora para analizar vistas aéreas de estos símbolos de agricultura y descubrió que todos los círculos que no se han comprobado que estén hechos por el hombre se basaban en el mismo modelo matemático. Encuentros cercanos.
Proyectos ultra secretos. Varios países tienen presupuestos dirigidos a programas y proyectos que se mantienen ocultos al público. Algunos de estos programas se han considerado una prueba de que hay actividades extraterrestres en la Tierra. Uno de ellos es el grupo llamado Majestic 12 o MJ-12, el nombre clave de un supuesto comité secreto de científicos, líderes militares y funcionarios del gobierno formado en 1947 por el expresidente Harry S. Truman, luego de una serie de avistamientos de ovnis sobre territorio estadounidense. Incluso en la actualidad, el MJ-12 está envuelto en misterio y es una fuente de muchas teorías conspirativas. Supuestamente, la organización se ha convertido en un comité de élite de científicos y funcionarios con mayor autoridad que la CIA, estando solo subordinada al presidente. El MJ-12 estuvo involucrado en el proyecto Aquarius, un programa estrechamente relacionado con la actividad extraterrestre. Se nombró oficialmente en 1960, pero se especula que se estableció a instancias del expresidente Eisenhower en 1954. El proyecto pasó de ser confidencial a ser secreto y luego pasó al mayor grado de clasificación ultra secreto. Su objetivo era juntar toda la información científica, tecnológica, médica y mediática vinculada a los avistamientos y encuentros con formas de vida alienígenas identificadas y no identificadas. Según algunos de los participantes del proyecto, esta información se utilizó luego en investigaciones tecnológicas avanzadas. Los documentos que quedan, cuya autenticidad no está comprobada, muestran que en los años 70 el MJ-12 se llamaba MJ-3 y que en 1976 los materiales que habían descubierto eran miles de años más avanzados que los nuestros. La mayoría de estos proyectos altamente clasificados no se preocupan por la existencia de formas de vida alienígenas, sino por cómo se pueden explotar estos encuentros en virtud de potenciar nuestra tecnología. Alta probabilidad. Estadísticamente, toda estrella tiene al menos un planeta en órbita, lo que significa que solo nuestra galaxia debe contener más de 100.000 millones de planetas. La mayoría de ellos, al menos en tamaño, son similares a la Tierra. Lógicamente, podemos deducir que la probabilidad de que nuestro planeta sea el único que albergue vida es muy pequeña. Cálculos recientes han aumentado las probabilidades de zonas habitables en otras partes de nuestra galaxia, lo que significa que algunos planetas, por su atmósfera y la distancia de su estrella, tienen potencial para albergar vida. Si también consideramos el hecho de que la vida emerge de forma espontánea, incluso en ambientes hostiles, hasta los científicos deben admitir que no podemos estar solos en el universo. Hay alrededor de 10.000 planetas similares a la Tierra. Además de la Vía Láctea, aproximadamente 500 otras galaxias se han descubierto hasta ahora. La probabilidad de existencia de vida fuera de nuestro sistema solar es, por lo tanto, indiscutible. La probabilidad de existencia de una civilización tan desarrollada como la nuestra o incluso más avanzada todavía es tema de debate. En virtud de otros descubrimientos abordados en este episodio, podemos imaginar que esta probabilidad es muy alta. De hecho, muchos dirían que no es solo una probabilidad, sino un hecho. Misiones espaciales.
Dejando a un lado los relatos de aeronaves desaparecidas, analicemos ahora las misiones espaciales. Algunos astronautas relataron haber visto objetos en el espacio que mostraban características de aeronaves controladas. Durante el programa espacial Gemini 4, en 1965, el segundo vuelo espacial tripulado, los astronautas James McDivitt y Ed White observaron un ovni. Por cerca de una hora, el objeto cilíndrico anduvo a la par de su nave. Las fotos tomadas por los astronautas se analizaron en el centro de control de la misión, pero nunca se hicieron públicas oficialmente. Presuntamente la tripulación del Apolo 11 en 1971 también avistó objetos voladores de origen extraterrestre. Estos objetos se mencionan en las transcripciones de las comunicaciones entre la tripulación y el Centro de Control Houston. Buzz Aldrin, el segundo hombre en poner un pie en la Luna, dijo haber presenciado un objeto no identificado durante su viaje. Observé una luz por la ventana y parecía moverse junto a nosotros, dijo. Sin embargo, hay muchas opiniones con respecto a lo que pudo haber sido. Otra evidencia de la existencia de formas de vida alienígenas son los relatos del cosmonauta ruso Vladimir Kovalyonov, quien pasó 217 días en la Estación Espacial Salyut 6 entre 1977 y 1982. He visto muchos ovnis en el espacio, dijo. Al hombre de 62 años le sorprende el silencio de sus colegas. No entiendo cómo los otros cosmonautas dicen no haber visto nada inusual en órbita, dijo, añadiendo que vio varios ovnis de diferentes tipos, formas y tamaños. Objeto volador no identificado. Al indagar sobre las 10 posibles evidencias de que extraterrestres hayan visitado nuestro planeta, no podemos ignorar el fenómeno ovni en sí mismo. Mientras la tecnología continúa en desarrollo, la probabilidad de encontrar pruebas de objetos voladores del espacio exterior no identificados se eleva. En el año 2015 se vio un avance importante, cuando se revelaron al público documentos sobre avistamientos de ovnis por parte de la Armada. El llamado Libro Azul, si bien se considera que solo es un fragmento de todos los datos de los archivos estadounidenses, desclasificó 130.000 páginas de material anteriormente secreto. Hoy en día, la mayoría de los casos se explican como eventos naturales, pero 6% de estos sigue siendo un misterio. De acuerdo con los ufólogos, esto es una clara evidencia de la presencia de alienígenas en la Tierra. El caso más debatido sobre ovnis ocurrió en 1947 en Roswell, Nuevo México. Aún abundan las especulaciones de que la Armada estadounidense descubrió una nave espacial alienígena con su tripulación. La Fuerza Aérea estadounidense cambió la versión oficial del incidente varias veces a través de los años. Una historia fue que un globo meteorológico se había estrellado en el sitio. Hasta el día de hoy, abundan las conspiraciones sobre ovnis, mientras que los ufólogos creen que constituye el mayor encubrimiento militar de la historia.
Los ufólogos también consideran que el actual proyecto Revelación liderado por el profesor Stephen Greer es una prueba indiscutible. El profesor Greer recopiló más de 500 testimonios de exmiembros de la Armada y empleados gubernamentales y de inteligencia. El contenido de estas declaraciones parece demostrar la existencia de encuentros con tecnología extraterrestre. Observamos el ovni en el radar a unos 24,38 metros. Pasaron unos 10 minutos y descendió hasta que desapareció del radar. Se fue por unos 5 o 10 minutos y luego reapareció de pronto a 24,38 metros, inmóvil. Extraterrestres. Hay mucha vida en el universo y esa vida llena de misterio es más que solo estadísticas.